Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Una Conversación. Y yo estoy muy feliz porque me acompaña un comunicador, un estratega de vida, una persona que dice que vivir sin soñar no es vivir, y es Ismael Cala, que se encuentra conmigo hoy y está de visita en Puerto Rico. Bienvenido. Gracias, Wanda. Qué gusto tenerte. Feliz de estar contigo, feliz de regresar a Puerto Rico, feliz de que me hayas dicho fuera de cámaras cómo a través de un poco de mi presencia y participación te has conectado con esa que para mí es una gran amiga, que es Celi Marrero. Con Celi. No solo hace mis relaciones públicas acá en Puerto Rico, sino que es una amiga del corazón. Entonces, qué bonito que nos sentemos a hablar de tantas cosas, de lo que quieras. Claro que sí. Mira, que para contarle un poco a las personas que están conectadas, la gente habla mucho de las redes sociales que no se construyen, que no se conectan, pero el ejemplo que te había comentado, ya conocí a Celi, y Celi, por motivo de tu llegada para el 2015, solicitó una ayuda. Y en ocasiones tienes muchas personas que te siguen, pero cuando pides ayuda de verdad, muy poca gente asiste a esa convocatoria. Y yo fui una de esas personas que contesté: ¿en qué te puedo ayudar? Y ese ¿en qué te puedo ayudar? Se transformó en una amistad grande, en una hermandad. Dos colegas dedicadas a este mundo de las comunicaciones, y te tengo aquí hoy. Así que tú fuiste ese eslabón entre nosotras. Qué bonito. Y como el tiempo además es una ilusión, es como que eso pasó ayer y mira, hoy estamos sentados conversando, ¿no? Claro que sí. De Ismael hay muchas cosas que me apasionan de tu vida. Desde los momentos difíciles, que también son apasionantes, que se convierten en ese trampolín de los sueños. Pero lo más que admiro de ti es que no es soñar, sino qué hacemos con los sueños. Y lo que tú hiciste con ese gran sueño de soñar, de llegar a los Estados Unidos y empezar desde lo más sencillo y llegar a CNN. ¿Qué se siente el alcanzar un sueño? Yo creo que el alcanzar un sueño es como cristalizar ese potencial que todos los seres humanos tenemos, porque a todos nos ha sido conferido ese derecho de tener libre albedrío, fuerza de voluntad, determinación. Cierto que hay algunos que nacen en circunstancias más desfavorables o limitantes y que a lo mejor ese condicionamiento temprano de su vida corta sus propios sueños. Pero bueno, a mí no me tocó tampoco una ventaja competitiva muy grande en la infancia y la adolescencia, y yo me di cuenta que tenía que reformar mucho de la mentalidad de carestía, de insuficiencia que tenía. Entonces, para mí los sueños son regalos de Dios. Yo creo que los sueños llegan a nuestra cabeza porque toda idea que llega, si es una idea que tú sabes que vibra en positivo, porque hay ideas que vibran en negativo y uno las desecha, ¿ves? Claro. Tenemos ese poder de discernimiento. Pero si vibra en positivo y te entusiasma, porque sabes que te va a hacer expandir esa idea, nosotros no podemos asustarnos, temerle o quedarnos apáticamente pensando, este sueño es más grande que yo. A mí me encanta, Wanda, recibir ideas que me parecen, wow, esto es mucho más grande que yo, ¿ves? ¿Y qué pasa? Que cada vez que tú haces un sueño y llegas a uno un poquito más grande, creces y estiras tu zona de comodidad y lo que se llama umbral de merecimiento. Por lo tanto, a medida que tú te atreves a proclamar tus sueños y a perseguirlos y a alcanzarlos, el universo se estira contigo y entonces los sueños crecen para ti. Y yo de verdad te digo, si tengo 53 años y creo que he tenido una vida maravillosa, llena de aventuras, digo, ¿qué me faltan en los otros tantos que Dios me regale? Claro. De aquí a los 137, que son los mínimos que aspiro a vivir. Muy bien. Mira, eso que acabas de decir de los sueños es maravilloso, porque tenemos muchas personas, emprendedores, que nos siguen. Sueñan con cosas, pero se detienen. Y lo importante de seguir avanzando. Una vez entras en tu carrera, estás en ese momento que las personas hubiesen pensado que era tu pico más alto. Tomaste esta valentía de decir, bueno, ya Ismael está preparado para avanzar en otra cosa, en transformarse. Se convirtió el trabajo
en una rutina que ya tú no querías hacer más? ¿Cómo tú vas descubriendo que estás listo para el cambio? Y te lo pregunto porque hay muchas personas que me siguen que están en esa transición de vida, Sí. que no están comenzando, sino los que están en el medio Reinventándose. de la están, batalla. Cambiando de vagón Exactamente. en el tren de la vida. En el tren de la Pues así es como nosotros deberíamos ver nuestra vida. Es un tren y hay diferentes coches o vagones. Y a lo mejor tú en la adolescencia ves y vas en el vagón turista y luego te quieres hacer un upgrade a primera clase. a primera clase, ¿ves? Y hablemos de qué cosa es primera clase, para no confundir con que solo es comodidad. No, primera clase para mí es vivir desde el liderazgo y no sentirme víctima. Vivir desde una responsabilidad de sentir que soy un ser abundante, de que puedo tener la responsabilidad de crear mucho más para mí a través del servicio que aporto a los demás. Y estar bien pendiente que en esa línea del liderazgo voy a ser ejemplo. Correcto. Hay congruencia, hay ejemplaridad. Exactamente. Entonces tú has dicho algo que es bien interesante. Yo empecé a sentir un poco de apatía. Empecé a sentir que la rutina después de 5 años me ganaba. Y empecé a sentir además un cambio de prioridades e intereses. Y si uno empieza a sentir eso, tiene que ser congruente con lo que siente antes que los demás se den cuenta, tu rendimiento baje y caigas en reputación y prestigio, que es lo que uno no puede perder porque cuesta mucho construirlo y es muy fácil destruirlo. Entonces, cuando yo empecé a sentir que ya el periodista no estaba tan interesado en informarse, que ya yo no amanecía con la sed de comerme los noticieros, sino que al contrario, lo que yo quería era espacios para leer más libros del Dr. Bruce Lipton, conocer a más mentores, como tuve el tiempo y privilegio de poder estar al lado de John Maxwell, para mí el experto número 1 en liderazgo del mundo, o de Deepak Chopra, también digo, es, si no uno de los primeros en el mundo que mezcla medicina, ciencia y espiritualidad de una manera magistral. Entonces, claro, el tiempo, que es la moneda más importante que nosotros tenemos, tú no lo puedes dividir ni multiplicar. Y donde tú llevas tu energía y tu atención, algo crece. Y hay muchas veces que hay que tener decisiones difíciles para poder tener prioridades, ¿ves? Porque alguien me dijo, tú puedes tener todo en la vida, pero que quizás no todo al mismo tiempo. Claro. Y es verdad. Entonces yo opté por hacer una pausa en el periodismo, en los medios masivos, me iba espectacularmente bien, fue obviamente una decisión difícil, algunos la llamaron un suicidio profesional, algunos me decían, estás dando un salto al vacío. Y solamente de escuchar la expresión tú sientes vértigo. ¿Tú sientes? Miedo. Pero entonces yo dije, no, esto no es un salto al vacío, es salto de fe. O a lo mejor estás midiendo la altura para tener una altura alcanzable. Claro. Que son cosas que la gente tampoco entiende. Porque Claro. no todo el mundo va a seguirte en tu sueño. Uno está solo. Ese salto se hace solo, pero se hace con la certeza. Eso porque hay mucha gente que incluso en las buenas intenciones, porque mi propia madre fue una de las que desde su amor me decía al principio, no es una decisión correcta, creo que tienes un problema, hijo mío. Siempre que tienes un éxito y lo has hecho desde joven, lo abandonas. Y le digo, sí es verdad, pero yo no creo que sea un problema, madre. Yo creo que es una característica de mi personalidad de no aferrarme a un único éxito, de sentirme principiante, de saber que mi zona de comodidad, una vez que estoy en una zona cómoda de rutina, si yo no la rompo, me quedo ahí y no crezco. Sabes que me veo reflejada. Yo voy a contarte algo que muy pocas veces he dicho. Yo vengo del ambiente farmacéutico, básicamente son mis bases y de los medios de comunicación, pero en los tiempos prósperos de la industria farmacéutica en Puerto Rico, trabajaba en una gran farmacéutica que ya no existe, se llama Schering-Plough, y estaba a nivel mundial. Y cuando más próspera estaba, Ismael tenía auto, pagado por la compañía, tarjeta, teléfono, un aparatito que se llamaba Beeper, y lo tenía todo lo que la gente soñaba. Y un día estábamos en una reunión de proyección del año. Yo era la persona que me encargaba de las comunicaciones y los eventos, todos los eventos médicos de la farmacéutica, de todo el mercado. Y cuando yo vi que en esa reunión estaban dividiendo mi puesto y mi tiempo en un pie chart en 7 divisiones, yo lo pensé y yo dije, yo tengo mucho más que aportar y soy más que esta gráfica de espacios y de tiempos.
Así es que decido emprender en aquel momento para dedicarme a hacer comunicaciones y manejo de eventos después de estar en un monstruo, ¿verdad? Comprada Claro. farmacéutica y no existía ninguna de las herramientas que están ahora. Y solamente mis papás y mi hermana que está aquí, cuando yo les dije, renuncio a esta vida, porque perdiendo voy a ganar. Claro. Y lo hice. Y salté sola y la gente me decía, estás loca. Tuve que comenzar desde comprar un auto para poder trabajar. Y no me arrepiento. Pero ha sido una victoria y mira, tú contándolo se nota el entusiasmo, se nota el regocijo de haberte atrevido y eso es lo que yo le digo a las personas. Le digo, por favor, no tengamos miedo a que nos vaya mejor o peor. Ten miedo a no hacer las cosas que después será muy tarde y te vas a arrepentir de no haber intentado. Yo prefiero, al morirme, cuando me toque, puede ser mañana, yo ya no tengo miedo a la muerte, pero lo que sí quiero es vivir cada día con la conciencia de tomar decisiones que me hagan ser intrépido, Claro. no tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno, por miedo, por temor, no se atreve a desarrollar su potencial, la vida te pasa una factura increíble. Y es una cantidad de resentimientos contigo y remordimientos de tantas oportunidades que empiezas a contar que por timidez, miedo al fracaso o al que dirán, pues no tomas las decisiones honrando tu propio deseo. Y yo prefiero no. Yo prefiero hacerlo. Si fue bien, maravilloso. Si no fue tan bien, habrá un aprendizaje que No me lleva, quedarte con la cara. pero no me quedo con las ganas. Es como le digo a las personas, no te lleves tu música por dentro. Que cantas bien, que cantas mal, eso es secundario. Pero si te gusta cantar, canta. Aunque sea para tu familia, no te lleves tu música por dentro. Claro. Eso es súper importante. Una de las cosas en esa transición, tú empezaste a adquirir nuevos talleres, empezaste a invertir en ti, en tu tiempo libre. Si trato de hacer una relación a tu líder bambú Sí. y ver cómo uno en la vida abona algo con la fe de no verlo, porque las raíces del bambú son hacia abajo. Abajo y tú no Y ves te nada toma- por años. Y te toma esos 5, 7 años, Sí, ¿no? así es. Para poder resurgir. Así hiciste tú. Sí, así hice yo, pero con una fe inquebrantable, porque siempre he sabido que la mejor inversión que yo puedo hacer no está ni siquiera en bienes raíces, que es lo que más te aconsejan, de invierte en bienes raíces que nunca se devalúa. Yo digo, bueno, pues mira, no fue mi caso con la primera casa que constituyó el sueño americano. En el 2006 compré una casa para mi madre en Miami, llegué el 2008, la burbuja inmobiliaria, se desmoronan los precios de las propiedades y luego yo estaba pagando el doble del valor al que la casa se devaluó. Entonces yo aprendí esa lección. Aprendí que uno no nace con un historial de crédito, aunque tanto nos importe y sea conveniente tenerlo en buenos estándares, pero yo viví 7 años sin ese crédito, después de un embargo hipotecario, donde hubo un desalojo y me sacaron de la casa. Y te quedaste. Y no pasó nada. Y estás aquí. Y estoy aquí. ¿Ves? Porque en el vivir de lo que somos, el ser humano siempre tiene que hacer malabares. Yo digo que vivir es, todos somos del Cirque du Soleil, todos. Porque vivir, atreverse a vivir es caminar en una cuerda floja, mirar hacia adelante, dar un paso firme uno a la vez y hacer malabares con unas cuantas pelotitas, algunas son de cristal muy fino, que si se caen al piso sí, posiblemente no las puedas reconstruir del todo, como por ejemplo la salud, las relaciones, entiéndase ahí tu pareja, tus hijos, etcétera. Pero hay otras que son plásticas, que rebotan y son las que muchas veces estamos más Tratando interesados de que no caigan. Una es el dinero, la otra es el tema de la carrera, que a veces le damos tanta importancia que hacemos empresa o hacemos carrera, pero hemos perdido salud. Entonces yo creo que es simplemente hacer una maestría de vida y por eso el libro Fluir para no sufrir a mí me parece realmente tan interesante. Y eso nos hace más fuertes. Claro. Y no tener miedo a volver a empezar. No. Porque cada vez que uno empieza con más fuerza. Sí. Le comentaba a Celi, tras cámara, que cuando me dio el libro de Fluir para no sufrir, que es el libro que está en promoción y que está aquí en Puerto Rico, y esos 11 principios para transformar tu vida, cuando lo leí, me encantó muchísimo cuando vas hablando de
todas esas partes esenciales que provienen de nuestro fundamento, de tus enseñanzas en el hogar, de la parte de la fe, de la construcción de no rendirse, de uno seguir creyendo. Y abre el libro de la prueba de Job, que para mí fue algo magistral. ¿Cómo te inspiras para traerla aquí a este libro? Bueno, mira, la verdad que, como te digo, este es un proceso de escribir con un respaldo, Wanda. Este es el libro de todos los 11 libros que yo he escrito. Obviamente El Poder de Escuchar, que es el primero, fue el catártico. Llevó 2 años escribirlo, solté muchas cosas que realmente habían estado en privado y que yo nunca había soltado en público. Entonces, es un libro muy especial porque fue el primero. Sin embargo, este libro es el más completo, es el más maduro, es el más sabio hasta ahora. Tomó 5 años hacerlo y no lo hizo Ismael solo. Ismael pues tenía la idea, pero puse a prueba a un grupo de más de 30 líderes de nuestro Influencer Circle y llevaron los principios, que eran originalmente 7 a 11. Puse a prueba también que cada uno de estos principios, tú has mencionado la prueba de Hobbes, que cada uno de los principios tuviera una validación y una corroboración científica con investigaciones o herramientas que fuesen validantes a rigor. Eso fue una de las cosas que me fascinó del libro, Sí. porque parece casi, o sea, un libro fácil de leer Sí, para es fácil. todo el mundo. O sea, no quiero que vayan a pensar que no lo es, pero parece una tesis, Sí. porque hay un fundamento de cada una de las fuentes. Al finalizar el libro, te abran capítulo por capítulo de dónde es la fuente, Sí. la validación de un libro, que es muy estratégico, obviamente, para que las personas puedan entender Claro. que esto está, como buen periodista, Sí, está sí. amarrado a una fuente. Y además a mí me gusta estudiar. Yo he hecho dos carreras universitarias. De hecho, me recordaste lo de las tesis. Lo de las Y digo, tesis, claro wow, que me sí. tocó hacer la mía de comunicación social y anteriormente mi primera carrera que fue licenciatura en Historia del Arte por 5 años estudiándolo en la universidad en Cuba. Entonces, me gusta mucho el rigor académico. Me gusta porque siento que además es maravilloso cuando tú mezclas ciencia y espiritualidad. Claro. Es ese maridaje entre las dos inteligencias más poderosas que nosotros tenemos como seres humanos, que es la razón, lo cognitivo, el poder analítico, reflexivo que tiene la mente, pero también está la otra parte, que es la imaginación, lo creativo y lo intuitivo, que es esta inteligencia del corazón que ahora se habla de neurocardiología. Claro. Entonces, es maravilloso. El libro, la verdad, resume, yo te diría que años de entrenamiento que llevo con muchos mentores, de lecturas, y bueno, pues yo te digo que basado en el libro hemos hecho seminarios y la gente cuando hace los seminarios dice, este principio me transforma, aquel necesito elevarlo. Lo que me gusta es que tienes muchos ejemplos para que las personas puedan llevarlo a una situación ideal. Presentas la rueda de la vida, Sí. ¿verdad? Que eso es una riqueza invaluable para tú poder ver en qué estado estás. Como una radiografía Sí. rápida, si De quieres, tus áreas de la tus vida. áreas de oportunidad. Porque hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta ni tomamos una pausa para puntuarnos. Yo esto lo hago por lo menos 2 veces al año, ni siquiera una vez, 2 veces al año. Porque si no tomo conciencia de a qué estoy prestando atención, a veces no me doy cuenta que soy muy exitoso, pero que no estoy dedicando suficiente tiempo de calidad a mi madre, a mis hermanos, a la familia más cercana, ¿ves? Porque me la paso viajando. Pero si yo hago el ejercicio de la rueda de la vida y yo veo que cuando me voy a puntuar, yo no me puedo dar ni más de 5, porque sé que me falta prestarle un poco más de atención, yo puedo tomar una acción correctiva. Pero si yo no hago el diagnóstico, ¿cómo hago un pronóstico? Y lo puedes ver. Ahora mismo, esas ruedas de la vida, pues las personas pueden bajar algún ejemplo gráfico y empezar desde hoy a ver en qué punto necesitamos hacer ajustes. Yo miro que este libro es como tú que estuviste en el mundo de las comunicaciones y estás en el mundo de las comunicaciones, es como un sounding board, como una caja de sonidos donde tú aprendiste a eliminar los ruidos innecesarios para enfocarte en tu proceso, Sí. en tu tiempo, en el ahora. Pero eso debe ir rodeado con lo que llaman el Dharma. Correcto. ¿Cómo lo defines tú?
Yo creo que el Dharma es el llamado del alma. Y el alma es tu esencia, el alma es servicio. El alma es lo que no compite como el ego, que sí nos compite con otros y nos compara con otros, porque el ego es una identidad socialmente construida y siempre quiere defendernos en nuestros mejores intereses. Pero nuestra alma es lo que sabe que le pertenece a todos, que es parte incluso de todo lo que existe alrededor de nosotros, que lo que es naturaleza no son recursos naturales porque están a mi servicio, no. Yo soy naturaleza, la naturaleza está en mí. Entonces, para mí el Dharma, que es mucho más abarcador que otro de los conceptos que tenemos en el libro como herramienta muy pragmática, que es el Ikigai, que es una herramienta japonesa con la que uno contesta 4 preguntas y más o menos te da un decreto de para qué estás utilizando tus talentos al servicio de otros, y está muy bien. Pero el Dharma va por encima del Ikigai, en el sentido de que el Dharma te dice, es un llamado, es una misión. Es cuando, como dijo Mark Twain, tú descubres que hay 2 días trascendentales o importantes en tu vida. El día que naciste y el día que descubriste para qué naciste. Para mí ese es el Dharma. Ahora, mucha gente que me diga, yo eso no lo siento todavía, le digo, calma, no te tenses. Como dijo Buda, el despertar de un ser humano ocurre vigilándose, pero no es una vigilancia tipo policía, CIA o FBI. Es una vigilancia amorosa, donde uno no se lacera, donde uno no se critica, donde uno no se etiqueta. Uno simplemente se observa y dice, ¿dónde se me va el tiempo? ¿Qué me gusta hacer que me produce gozo en el corazón? Cuando yo estoy haciendo esto, ayudando a tal persona, el tiempo no importa. Bueno, por ahí va tu Dharma, ¿ves? Y lo que sucede es que muchas veces el Dharma de nosotros no tiene nada que ver con qué criterio estudiamos lo que estudiamos, contaminados por otros y sus opiniones para ganarnos la vida. Es que lo mencionas en el Claro. libro de la contaminación del mundo de la parte de redes sociales, Sí. del seguir a las O incluso personas, papás, del Wanda, soy, papás. no soy, papá, o sea, Yo tengo personas que han venido a mí a reinventarse y a encontrar su Dharma. ¿Por qué? Porque desde que eran niños, sus padres eran dueños de un bufete de abogados. y ellos a fuerza querían que fuera Pero, abogado. por favor, desde la niñez le estaban diciendo al niño, el bufete es tuyo, el bufete es tuyo, el bufete es tuyo, tienes que ser abogado. Entonces, ¿cómo tú vas a imponerle por lealtad a un niño o una niña que le toca a la empresa familiar que él no escogió y que no sabemos además si está en el espectro de lo que puede ser su felicidad? Desde ese momento empiezas a hacer a las personas infelices. Correcto. Porque lo empujas a hacer lo que no quieren. ¿Cuántos adultos no estudian la carrera de licenciatura para Sí. decirle, toma, papi y mami, Te aquí juro, te regalo te juro que después que yo he visto tantos ejemplos que me han llegado a mí, yo en algún momento, cuando era más joven, decía, ¿por qué a mí no me tocó nacer en una familia monetariamente más rica? ¿Por qué? Pero después he visto tantos ejemplos y digo, bendición Ismael, que a lo mejor no tuviste la familia esa que tú llamas monetariamente más rica, pero tuviste la libertad donde nadie se metió a decidir por ti qué querías estudiar y qué querías ser, porque nunca lo hizo mi madre y tampoco lo hizo mi padre. Entonces yo escogí realmente y tuve la suerte de empezar una vocación a los 8 años, que empecé a hacer radio. Entonces mi vocación de comunicación fue como que inducida, no forzada, desde muy temprano en la vida, ¿no? Y eso hace que cada persona construya esa individualidad del ser humano. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde Nunca es para tarde. tu poder decidir Sí. qué quieres hacer y cuál es esa pasión. Mencionas en el libro sobre el tema que me apasiona de la fuerza serena. Y eso se ve. Las personas, cuando tú mencionas la palabra fuerza, las personas se creen que es una agresión, que es una lucha, pero algunas veces esa templanza que mencionas en el libro, esa contestación que le puedes dar a la vida o a cualquier persona desde tu tranquilidad, desarma a cualquiera Claro. sin hacer fuerza. Y por eso es fuerza serena, porque es una fuerza del fluir y no resistir. Fíjate que el libro se llama Fluir para no sufrir. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, por física clásica lo estudiamos, cuando hay 2 objetos, que hay fuerzas que se están oponiendo y tú ofreces fuerza porque hay una que viene contra ti, crea desgaste de las 2 fuerzas. No es inteligente que nosotros resintamos y resistamos las cosas que nos llegan de la vida. Lo que sí es inteligente es decir, esto no me gusta, no me agrada, no va en concordancia con mis expectativas. Entonces, ¿qué hago? Acepto, que es la realidad que hoy tengo,
No me resisto con fuerza bruta, sino que me relajo, respiro mi contraste. Yo le llamo ahora contraste a lo que antes le llamaba problemas. Claro. Porque me doy cuenta que no son problemas, a lo mejor son grandes oportunidades, pero como no me gustan o yo no las esperaba, pues entonces yo les llamo problemas. Además, como en la Biblia, Jesucristo hizo sus milagros porque había problemas que solucionar. Pero fluir jamás es no rendirse. No, al Eso, contrario. no queremos que Bueno, la gente lo vaya, que es lo opuesto. No es decir, rendirse. me voy, Claro. me muevo sin que Como el el río. cuerpo pese. Eso. Me Sin que muevo pese. como el río, que el río no llega a una piedra y dice, ay, señora piedra, qué tristeza, usted me detiene. No, el río le da la vuelta a la piedra y con el tiempo la piedra empieza a ser lisa porque el río la moldea, pero siempre encuentra su cauce. Y eso es adaptabilidad al cambio. Correcto. Entonces, fluir es, uso mis inteligencias superiores para no reaccionar de manera bruta y visceral, sino diseñar una respuesta coherente e inteligente. Por lo tanto, voy a producir el cambio de una manera más estratégica y voy a lograr lo que quiero. Que De la otra forma, eso formula tu estrategia ganadora Claro. para vivir. de la otra forma, que mucha gente que está resistiendo todavía su realidad, ¿en dónde está hoy? En ansiedad, hablando de estrés, que yo digo, cuando tú hablas de que tienes estrés, no te das cuenta de que estás gritándole al mundo tu incapacidad de solucionar el tema de las demandas de tu realidad actual. No es bonito decir estoy estresado, estresada, porque estás diciendo no sé cómo resolver y manejar mi sistema nervioso central autónomo con lo que me está pasando. Entonces, simplemente también nunca nos dieron estas herramientas. A mí esto no me lo enseñaron en las escuelas. Claro. Yo he tenido que llegar a esto por desesperación, porque vengo de un padre esquizofrénico, porque vengo de un abuelo ahorcado, de una tía ahorcada y yo era adolescente, de que a los 15 años mi madre me lleva a un psiquiatra y el psiquiatra me pone un medicamento, antidepresivos, y a los 16 me lleva y me suben la dosis. Entonces yo dije, no, pero espérate, aquí hay algo más que yo no sé. Tengo que ir a estudiar el proceso. Correcto. Y yo le digo a las personas, ¿por qué un libro como este es interesante? Porque tiene información que solo maneja una élite, doctores, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras. Y la gente me dice, bueno, ¿y por qué yo debo saber sobre mi cerebro? Y yo le digo, porque tienes uno. Claro. Porque tienes uno. Y si tienes un cerebro, ¿cómo tú no vas a saber cómo manejarlo y cómo entender que si tú no sabes ¿Cuál lado está actúa, funcionando? Si el Correcto. típico, si el reptiliano, o quién soy Correcto. entre esas quién partes. soy y cómo observo e intervengo esa parte de mí, que es un órgano que si yo no lo estudio, soy su esclavo, soy el esclavo cerebral. Este libro es un libro que para mí, ¿verdad? Que lo comienzo a leer, no lo termino, voy en el deleite de disfrutarlo, capítulo por capítulo, palabra por palabra. Hay una moda ahora, todo el mundo quiere leer y quiere leer 50 libros al mes, 25 libros al mes. Bueno, ahora hay resúmenes. Resúmenes. Que la gente no se lee ni el libro El de- completo y el- escucha los 5 minutos resumidos que alguien hace de un Claro, y entonces el detalle es que si no aprendes y aplicas, no te sirve. Y tú tienes que saber leer, y tú que eres un ávido lector, tú sabes que en ocasiones tú puedes estar leyendo 2 libros o 3 Sí. y tú dices, wow, hoy estoy como para Ismael Cala fluir para nosotros. Correcto. Pero mañana quiero leer un poco más de esa teoría que él me dice aquí. Es ese descubrir. Muchas personas están en diferentes etapas de vida y se conectan aquí, ahora, y espero que estén en el presente, en la escucha atenta de Ismael Cala. Y el libro menciona una parte importante de una pirámide y en la parte más importante te habla de esa adaptabilidad. Si nosotros nos resistimos a no adaptarnos, vamos a sufrir más. No, no solo que vamos a sufrir más, vamos a quedar obsoletos. Vamos a pasar a ser fósiles dinosauricos del museo familiar. Porque yo le digo a las personas, por lo menos si tú eres un fósil y te están exhibiendo en un gran museo del mundo como el Smithsonian, bueno, para algo serviste. Claro. Te convertiste en un fósil famoso, pero no. El que no tiene adaptabilidad, hoy por hoy pierde vigencia. Pero además, nadie quiere en sus organizaciones y en sus equipos a gente que tiene una negación constante ante los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios que vamos a vivir en los próximos 5 años son más
frecuentes y volátiles y disruptivos que los que hemos vivido en los últimos 50 años. Eso lo dice todo experto en lo que llega, en el futuro. Entonces, a mí me gusta entrenar a la gente a que se conviertan en futuristas, a que se entusiasmen con lo que no ha llegado, a que no le teman a lo desconocido, porque el futuro siempre es una zona incierta y desconocida. Entonces, hay que cambiar el paradigma con el que vivimos, de tener la necesidad de saberlo todo y tener certeza de lo que yo no puedo ver. Hay que ir como cuando uno va por una carretera de esta de campo, donde no hay farolas en la calle y tú solo tienes las luces de tu auto. Y tú pones tu luz larga, pero la luz larga te da hasta unos solos metros. Pero tú vas confiando que a medida que vas avanzando en el trayecto, esa luz te sigue guiando y llegas a tu destino. Pero tú no ves tu destino desde el punto de origen, lo vas descubriendo paulatinamente. Así es como hay que entrenar el cerebro con el tema del futuro. Van a venir cosas que son eventos, algunos te van a sorprender, te mueven el piso, te sacuden, pero tú tienes la capacidad de resiliencia, de adaptarte, de asumirlos todos. Si uno vive así, entusiasmado con el futuro y no temiéndole al futuro, créeme que nos va a ir bien. Nos vamos a adaptar. Eso es coeficiente de adaptabilidad. Y en esta parte final ya de esta entrevista que ha pasado muy rápido, hubiese querido mucho más, quiero decirte que añadí un hábito sugerido por Ismael Cala, y lo comencé esta semana. Vamos y a tengo ver. que decir cuál es. Estoy haciendo, se oye duro. El vómito. El vómito mañanero. Ajá. Esa parte de tú sentarte en esa calma de la mañana y agarrar un papel y empezar a escribir todo lo que está en tu mente. Soltar, porque esta memoria que tenemos aquí, que la mujer es diferente a pagar, Wow. porque estamos todo el La tiempo. verdad que no me lo imagino, porque si en la mente de un hombre para mí hay caos y tú dices que la mujer es diferente, pues no sé. Nosotras vamos ahí como con 1000 cosas a la vez. Tenemos que aprender, obviamente, a disfrutar el tiempo presente. Sí. Y yo creo que eso es parte de centralizarlo. Pero lo hice y me sentí bien, porque la primera vez que oí, yo decía, vómito mañanero. Yo decía, Dios, ¿qué será esto? Hábitos que puedas recomendar a esta audiencia que está, que lo puedan implementar. Estamos en el segundo mes del año. Sí, Aún todavía. este año es nuevo. Claro. Teníamos 31 días, pero tenemos mucho más para poder hacer mejores hábitos. Además, febrero es el mes del amor, de la amistad. Es un mes donde Ya estoy de rojo, corazón y todo. Mira. Para que veas. Si en enero creímos que fallamos porque no mantuvimos las resoluciones de Año Nuevo, no pasa nada. Cualquier día puede ser el comienzo de un gran ciclo si hay determinación. Pero qué interesante, tú me pides un hábito, yo te diría que el principal hábito es no salir de casa sin programarte tú. ¿Ves? El hábito este de me levanto, me cepillo los dientes, atiendo a los niños, hago el desayuno, veo noticias y enciendo la tele o la radio para leer noticias del mundo, y yo no me he puesto el antídoto, que es preparar mi energía para lo que el día pueda hacerme, ese es un mal hábito. Entonces, el hábito que hay que instalar es que nosotros tenemos que garantizar dormir bien y tener por lo menos, lo ideal es 1 hora, a veces yo me tomo 2, pero hay días que no tengo ni siquiera la hora, pero hago media hora y condenso todo. ¿Por qué? Porque ahí hay que escribir. El vómito es fundamental, Wanda, y para que nuestros amigos lo sepan, porque mira, no tenemos a la mente y al cerebro, no se le pueden dar dos cosas que son contradictorias. Nosotros para el estómago tenemos un mecanismo involuntario, instintivo, de que si hay un alimento que comemos que no está bien y el estómago siente que está descompuesto, ¿qué hace? Te obliga, Lo saca. te obliga. Por eso yo le puse vómito. Por eso le puse vómito matinal o mañanero. Porque quiero que entienda la gente que esto no es un ejercicio de qué bonito, voy a ver qué escribo y qué censuro y no voy a poner en el papel. Tienes que fluye Todo. tu mente. ¿Por qué? Porque estás drenando, sacando, soltando. Dios nos dio un gran regalo, que es tener autonomía, libre albedrío, poder de elección autónomo y personal para que cada uno fuera co-creador de su destino. No te puede dar ambas cosas. No te puede dar autonomía y al mismo tiempo tener un botón en automático que saque lo que se entienda que es tóxico de tu cerebro y tu mente. Y eso es lo que nunca nos dijeron en la escuela. Lo que nunca nos dijeron es, ustedes, cada uno de nosotros va a ser responsable
de poder limpiar, como se limpia sus dientes, de limpiar su cerebro todas las mañanas, después que durante la noche el cerebro intenta archivar la información del día anterior o de la semana anterior. Ese es uno de los mejores hábitos. Y luego de hacer ese vómito, en la mañana podemos meditar, meditación neurocientífica. Yo tengo una aplicación en los teléfonos inteligentes que se llama Escala Meditando. La tengo. ¿Ves? De escalar. Hay más de 60 meditaciones con diferentes propósitos y tiempos de duración. Está comprobado por laboratorios de mindfulness de las grandes universidades, incluyendo el de la Universidad de Miami, que hasta con veteranos de guerra, 12 minutos de meditación y respiración en 8 semanas cambian la estructura. Transformación. Hacen transformación. Y luego, si tienen un tiempito extra, yo le digo a las personas, escucha algo que te nutra y te ponga en una vibración positiva, que no es las noticias del día. Estamos hablando de un podcast, una conversación como esta, ¿ves? Te eleva, te pone en positivo. Escúchate un fragmento de un audiolibro, escúchate un fragmento de una conferencia TED. Algo que te ponga en positivo. Eso es un antídoto. Y no puede faltar una práctica breve de gratitud deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo digo, ¿cuáles 5 aspectos de mi vida yo puedo celebrar hoy y dar las gracias? Y no puede ser en automático. Todas las mañanas yo no puedo repetir lo que ya dije ayer. Y tengo que ser tan concreto como que las 2 primeras no incluyen ni a hijos, ni a familia, ni nada externo a ti. Que están centrados en ti. En ti. Doy gracias por mi corazón. Aunque a veces no pienso en él, nunca ha dejado de latir por mí. Doy gracias por mis ojos. Hay personas que no tienen el sentido de la vista y yo no tendré 20/20 quizás, pero veo. ¿Ves? Vas pensando todos los días en 2 cosas de la cantidad de cosas que somos. Parar esa automatización. Correcto. Que nos mata, y el escribir nos conecta con el corazón. Y el escribir, por favor, nos conecta mejor cuando es puño y letra. Puño y letra, no nada de escribir en... Correcto, caligrafía y papel. Pero además te permite que si el vómito, que es un ejercicio terapéutico y muchas veces saca cosas un poco oscuras, un poco hasta autodestructivas que están en tu mente, lo que se recomienda es que lo destruyas. Que destruyas esas hojas de papel, las quemes, las pongas en una máquina que la destruye, porque así no tienes el miedo de que alguien te lea, incluyendo gente cercana a ti en la casa, Claro. y que cuestionen o juzguen tu estado emocional de esa instantánea. Esa es parte de tu tiempo, como Correcto. yo digo, de tu quiet corner que puedes hacer en tu casa. Y es para tu ti, área de además, el meditación. ejercicio. Ismael, qué placer el que hayas estado aquí. Para mí, de verdad que eres un sueño cumplido de poder conversar, porque no es una entrevista, poder conocer de ti y aprender de ti. Gracias. Más allá de los libros, tenerte en físico aquí para la conversación del blog de Mujer Real. Quiero invitar a todos y todas las personas que nos sigan a que compren este libro, lo adquieran. Fluir para no sufrir, de Ismael Cala. Realmente es un libro para todo tipo de personas y es un libro atemporal. O sea, Sí. no marca un tiempo específico. Los libros hacen el llamado cuando lo empiezas a leer de exactamente saber qué es lo que necesitas. Gracias por este tiempo y por permitirme conversar contigo, Ismael. Ha sido un placer, un deleite. Gracias a ti. Felicitaciones además por esta Gracias. hermosa comunidad, o tribu, como le decimos ahora, que te acompaña en este proceso y que además sea solo la primera de muchas otras Claro que conversaciones. sí, tenemos muchos más temas. Gracias. A ti. Muchas gracias. Gracias.